una serie sobre lo que enseña la Biblia acerca del sábado. Llevamos ya dos estudios, dos clases sobre la eternidad del sábado. Todavía no hemos terminado sobre ese punto en particular, así que esta va a ser la tercera parte o la tercera clase sobre la eternidad del sábado. De manera de resumen, lo último que vimos en nuestra clase anterior fue que el sábado fue guardado antes del monte Sinaí. Estudiamos allí el capítulo 16 del Éxodo y vimos cómo Dios hizo una prueba para analizar si el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, andaba o no en su ley. ¿Qué tanto recordaban acerca de la ley de Dios, de los 10 mandamientos? Y los probó específicamente acerca del punto del sábado, lo que demuestra que debía existir cierto conocimiento acerca de la observancia del sábado antes de que Dios diera los 10 mandamientos. O sea, Dios esperaba obtener esta información del pueblo de Israel. Y bueno, la historia demostró de que el pueblo de Israel realmente había olvidado los mandamientos de Dios. Eso es lo que hizo necesaria una promulgación de los 10 principios esenciales de la ley de Dios, los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Específicamente el versículo 8 al 11 habla acerca del cuarto mandamiento, el sábado, y por eso ahí encontramos que Dios dice acuérdate, porque precisamente habían olvidado la observancia del sábado. Finalmente llegamos a Éxodo 31, donde vemos y estudiamos allí que Dios hizo un pacto, hizo del sábado una señal, un distintivo, por así decirlo, un sello entre Dios y su pueblo. O sea, todo aquel ser humano que se identificara con Israel, que quiere decir vencedor, con la idea de ser un vencedor mediante la gracia de Dios, todo aquel que adoptara la religión verdadera de adoración al Dios verdadero, pues iba a observar el sábado como un testimonio, como un sello, que reconocían al Dios creador, al Dios de la creación, al autor de los 10 mandamientos. Por eso en Éxodo 31 encontramos que el sábado se convierte en un sello, un pacto perpetuo, eterno, un sello para siempre entre Dios y su pueblo fiel. Y esto por supuesto aplica para nosotros. Esto aprendimos en nuestra clase anterior, que no era algo exclusivo entre Dios y los israelitas, sino que era el propósito de Dios para con la raza humana completa. Desde el libro de Génesis, el capítulo 12, encontramos que el plan de Dios desde la creación era que el sábado fuera observado por todo el género humano. Bien, en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, aprendimos allí que Dios bendijo y santificó el sábado. Y Jesús dijo que fue hecho por causa del hombre. Así que los orígenes del sábado están desde el mismo Edén, desde la creación, con un propósito eterno para la raza humana. Ahora, la razón por la que en Éxodo 31 Dios se lo da al pueblo de Israel y se convierte en un sello entre Dios y el pueblo de Israel, es porque solo el pueblo de Israel tenía esta misión. Ellos eran como los guardianes de la verdad de Dios, eran luz para el mundo. Dios los escogió con este propósito. Ahora, lo que queremos hacer en esta tercera parte, en este tercer estudio, es avanzar un poco más en la historia del sábado, lo que la Biblia nos dice. Así que no voy a leer un texto más del Antiguo Testamento. Era una señal perpetua, un mandamiento para siempre entre Dios y su pueblo. Así que siempre que el pueblo de Israel estuvo en fidelidad a Dios, cuando no estuvo en apostasía, siempre que fue fiel a Dios, guardó el sábado. Y el sábado fue observado en todo el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Entonces aparece en escena Jesús, Cristo. Vamos a ver qué nos dejó Jesús como ejemplo. Y vamos a Lucas capítulo 4. Ahí vamos a iniciar el estudio del día de hoy. Lucas capítulo 4 y vamos a leer el versículo 16 y luego vamos a leer el 31. En Lucas 4, 16 leemos, que dice lo siguiente: vino a Nazaret, hablando de Jesús, donde se había criado, y en el día de sábado, el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La palabra costumbre es obvio el significado que tiene, es un hábito que Jesús tenía
Era su costumbre, era habitual en Jesús ir cada sábado a la sinagoga, que era como decir la iglesia de aquellos tiempos, la iglesia de la época, un lugar donde se reunían para estudiar las escrituras, adorar a Dios, congregarse y debatir. Entonces Jesús asistió a la sinagoga, como era de costumbre, ese sábado, y se levantó a leer las escrituras. En el versículo 31 encontramos que dice lo siguiente: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Así que habla en plural. Así que era también una costumbre, un hábito para Jesús salir a predicar y enseñar en sábado. Así que cuando analizamos la historia bíblica, la Biblia en los evangelios nos demuestra y nos habla con claridad de que Jesús observaba el sábado. Jesús era un fiel guardador del sábado. No solo asistía a lo que llamaríamos la iglesia en sábado, a la sinagoga en sábado, sino que también hacía obra misionera los sábados. Salía a predicar el evangelio, a enseñar las escrituras de Dios a las personas en diferentes partes. Eso es lo que hacía Jesús cada sábado. Ahora, Jesús también tenía un ministerio médico. Un ministerio médico misionero, podríamos decir, según lo que nos cuentan los evangelios. O sea, Jesús se dedicaba una gran porción de su tiempo a sanar y aliviar las cargas de las personas. Sobre ese trabajo y ese ministerio que tenía Jesús, encontramos que Jesús habitualmente trabajaba en este ministerio los 6 días de la semana. Y el sábado él detenía este trabajo, paraba su ministerio médico misionero para reunirse en las sinagogas o bien salir a enseñar y a predicar las verdades de la palabra de Dios el sábado. El sábado no era oficial, ¿no? O sea, Jesús no se dedicaba el sábado a sanar a los enfermos y a hacer obra de médico. Y eso lo podemos leer claramente en el versículo 40 al 41. Vamos a leer allí. Era sábado, mientras Jesús tenía esto que se señala aquí, y dice el versículo 40, al ponerse el sol, que analicen esto, porque si el sábado, cuando se pone el sol, ¿qué comienza? Según el conteo bíblico, comienza el domingo. Así que cuando se puso el sol y comenzó lo que nosotros llamamos domingo hoy, pero en aquella época se llamaba sol, simplemente el primer día de la semana, no tenía nombre. Al comenzar el domingo, o sea, ya se había ido las horas santas, las horas sagradas de reposo del sábado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea, no podían negar la realidad. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Bien, queda claro y demostrado aquí que la obra médico-misionera de Cristo, él acostumbraba a realizarla en la semana, en los 6 días oficiales de trabajo. El sábado lo reposaba, lo santificaba conforme a su costumbre, el mandamiento que Dios había establecido. Y que al ponerse el sol el sábado, al iniciar ya las primeras horas del primer día de la semana, ya que era un médico, vamos a decir así, bien solicitado, inmediatamente, sábado en lo que llamamos hoy sábado en la noche, que ya era primer día de la semana, o bien domingo podríamos decir, entonces le traían los enfermos para que él los sanara. En otras palabras, Jesús no acostumbraba a sanar enfermos en sábado. Ahora yo sé que muchos de ustedes me van a decir: bueno, ¿y qué hacemos con Mateo 12 y ciertos otros versículos donde se demuestra que Jesús sí sanó en sábado? Ahora, entendamos algo. Una cosa es la costumbre y el hábito de Cristo, y otra cosa es las excepciones a la regla o ciertas ocasiones especiales, ciertos eventos particulares fuera de lo común en los que Cristo sí realizó una obra médico-misionera en sábado, una obra de sanidad en sábado. Hubo casos en la historia de Cristo donde en ciertos sábados Cristo sí sanó a los enfermos. Lo que tenemos que entender aquí
es que no era el hábito de Jesús. Jesús no acostumbraba a hacer esto. Eran casos especiales, casos de emergencia, y Jesús también aprovechó algunas de estas ocasiones para impartir una lección y al mismo tiempo abrir un debate sobre cómo era la verdadera forma de guardar el sábado, y Él realizó estas acciones en sábado. Y sobre eso vamos a tener un estudio posterior donde vamos a estudiar, vamos a leer bíblicamente todas las veces donde Jesús sí sanó en sábado y sí hizo milagros en sábado, obras de sanidad en sábado, por qué la hizo y qué nos quiso enseñar con esto. Pero bíblicamente ya hemos probado de que no era lo habitual en Jesús. Lo habitual era que Jesús realizaba obra médico-misionera en la semana, y el sábado, tras ponerse el sol, es que le traían los enfermos para continuar su obra como médico. Así que con estos versículos entendemos que Jesús santificó el sábado. Jesús sí guardó el sábado, era su hábito. Ahora, un detalle: nosotros nos consideramos cristianos. Eso quiere decir que somos seguidores de Cristo. Seguimos el ejemplo de Cristo. No puede haber un cristiano que no siga el ejemplo de Cristo. Ahora, seguir el ejemplo de Cristo no es otra cosa que vivir la vida de Cristo, como Jesús fue en su vida, como Cristo se comportó, los hábitos y las costumbres que Jesús tenía. Eso es cuando uno se denomina cristiano. Ser cristiano no es otra cosa que seguir a Cristo, seguir el ejemplo de Cristo. No es del todo justo denominarse o identificarse como cristiano cuando entonces ciertas cosas que Jesús hacía no las hacemos por conveniencia o por decisión propia. Si Jesús guardó el sábado y yo me quiero identificar como cristiano, yo debería también guardar el sábado, porque sigo a Cristo, sigo su ejemplo y vivo como Él vivía. Implica que yo tengo que guardar el sábado, porque Jesús también lo guardó y Él es mi ejemplo, el mayor ejemplo del cristianismo. ¿Por qué digo esto? Porque resulta interesante de que en el mundo evangélico moderno, en el cristianismo moderno, se etiqueta de raro, de secta, de un culto extraño a aquellas personas que guardan el sábado. Si guardas el sábado, no eres cristiano, eres una secta. Pero debería ser todo lo contrario. Si somos cristianos, que se supone que seguimos a Cristo y seguimos su ejemplo, deberíamos guardar el sábado. O sea, quien guarda el sábado es más cristiano que aquel que no lo guarda, en este sentido, porque sigue más de cerca el ejemplo de Cristo guardando el sábado que aquel que no lo guarda. Bien, hasta aquí tenemos claro que Jesús con su ejemplo guardó el sábado, y todo cristiano que le sigue debería identificarse con esto. Ahora, vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 12. El autor del libro de Hechos fue Lucas. Y Lucas registra en varias ocasiones ciertos eventos, ciertas experiencias que ocurrieron el sábado. El primero de esos eventos está en en Hechos capítulo 1, versículo 12. Lucas 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahora, usted se preguntará, ¿y qué tiene esto de interesante? ¿Qué tiene esto de significativo? Sí, el evento ocurrió simplemente un sábado. Era sábado cuando ocurrió. Ahora, lo interesante es que Lucas, cuando escribió el libro de Hechos, no estaba tomando notas mientras los eventos estaban ocurriendo. Él recopiló la información y tiempo después hizo esta descripción. Ahora, por supuesto, este evento ocurrió tiempo después que ya Cristo había muerto en la cruz. Ya Jesús había muerto en la cruz y ya Jesús se le había aparecido a muchos de sus discípulos. Y bueno, Jesús había regresado al cielo. Esto aquí está hablando de la ascensión de Cristo. Y cuando Lucas registra este evento, y cuando él lo registró, fue mucho tiempo después que ya había sucedido este evento, aún señaló que los discípulos regresaron camino
de un día sábado. Hubiese sido una buena oportunidad si Jesús en algún momento, desde su resurrección hasta su ascensión, si Jesús predicó algún sermón o hizo alguna aclaración referente al sábado, como para señalar que el sábado ya no había que guardarlo más, Lucas lo habría registrado. Lo que demuestra esto es que mucho tiempo después, cuando Lucas empieza a relatar la historia que nos cuenta el libro de Hechos, aún se consideraba el sábado como día de reposo, porque así lo dejó escrito. Ocurrió este evento camino de un día de reposo. Esto hubiese sido una buena oportunidad, un buen momento para señalar, por ejemplo, algo como esto: camino de aquel día de reposo, o de un día de reposo como se consideraba en aquel momento, cuando aún el mandamiento era vigente. Pero Lucas no dice eso. Él señala que fue en un día sábado de reposo, y lo está escribiendo mucho tiempo después. Esto es significativo, ¿por qué? Porque nos demuestra que Cristo nunca habló de alguna transferencia del sábado al domingo, o de alguna abolición del mandamiento del sábado. Eso no lo señaló Cristo. Y antes de continuar en nuestro libro de Hechos, vamos a Lucas 23. En Lucas 23, los versículos 54 al 56 relatan una experiencia muy importante para esta cuestión del sábado. Esta experiencia es sumamente importante. En Lucas 23, 54 al 56 leemos: era día de preparación. Eso es un título que se refiere al viernes. Al viernes, que es el sexto día, se le llama día de preparación, preparación para el séptimo día, donde, como decía Éxodo 16, lo que habéis de cocerlo hoy. O sea, todos los alimentos que van a preparar, prepárenlo hoy para mañana, para que mañana no tengan que cocinar. Así que el día de preparación está terminando. Sí, era día de preparación y estaba para comenzar el día sábado. Estaba por entrar ya en las horas del sábado, viernes en la tarde. Dice el versículo siguiente: y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día sábado conforme al mandamiento. Y esto es un texto sumamente importante por varios motivos. Analicen esto. Lucas, nuevamente les recalco el hecho de que Lucas no está escribiendo esto allí en vivo. O sea, los eventos no están ocurriendo y Lucas está anotando los eventos ahí justo en ese momento. Lucas está escribiendo su evangelio mucho tiempo después de que ya Jesús incluso había regresado al cielo. Es interesante de que mucho tiempo después Lucas recalca el hecho, lo enfatiza, de que estos discípulos, estas mujeres, regresaron a sus casas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y luego ¿qué hicieron? ¿Fueron a la tumba a Jesús a ungirlo? No, dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento. O sea que ellos todavía consideraban el sábado como un mandamiento vigente. El sábado seguía siendo un día santo, un día apartado por Dios, un día bendecido, y tenían la obligación, el deber de guardarlo conforme al mandamiento. Incluso prefirieron dejar el cuerpo de Cristo así tal y como fue colocado en la tumba, y regresar entonces el domingo, tras la despedida del sábado, para ungir a Jesús. Nuevamente, el sábado fue guardado conforme al mandamiento por los discípulos de Jesús. Y esto es sumamente importante, ¿por qué? Motivo número 1. Como eran discípulos de Jesús, esta observancia del sábado ocurre después de la muerte de Cristo en la cruz, ya que algunos dicen que Cristo en la cruz abolió el sábado y quitó la ley. Esta observancia del sábado ocurrió después de la muerte de Cristo en la cruz, lo que denota que Cristo no dijo nada, no les enseñó nada acerca de una posible abolición del mandamiento del sábado. O sea, Jesús nunca dijo que ya ellos no debían guardar más el sábado. Jesús nunca enseñó eso.
Jesús nunca dijo, miren, después que yo muera en la cruz, ya no guarden más el sábado. Eso no fue así. Jesús nunca dijo tal cosa. Y encontramos que estas mujeres que acompañaron a Jesús hasta el mismo sepulcro, guardaron el sábado conforme al mandamiento. Y esto prueba que Jesús nunca les enseñó a hacer lo contrario. Jesús nunca les dijo, dejen de guardar el sábado, porque ellos continuaban guardando el sábado tras el sacrificio de Cristo en la cruz. Hasta ese entonces no encontramos ninguna orden, ningún mandamiento explícito de Jesús diciendo que ya el sábado no hay que guardarlo más o que el sábado está abolido. Seguían guardando el sábado conforme al mandamiento. Y una vez más, esto lo dice Lucas, mucho tiempo después que estos eventos han ocurrido. Y no encontramos ningún tipo de aclaración de parte de Lucas. Muy bien podría haber escrito lo siguiente: y descansaron el sábado conforme al antiguo mandamiento, o aquella antigua ley que quedó abolida. Lucas no dice eso. Dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento, demostrando así que aun cuando Lucas escribió su evangelio, estaba vigente la observancia del sábado. El sábado era guardado. Y Jesús, con su ejemplo de vida durante sus años de ministerio, mientras fue maestro de estos discípulos, nunca les dijo que dejaran de guardar el sábado. Si Él les hubiese dicho, miren, cuando yo muera en la cruz, ya no guarden más el sábado porque yo lo voy a quitar, entonces nunca hubiesen guardado el sábado ese día, cuando Jesús murió el viernes. No lo hubiesen guardado conforme al mandamiento, como señala Lucas, porque Jesús les dijo, ya, después que yo muera en la cruz, ya dejen de guardarlo, no lo guarden más. Eso no es bíblico. Todas las evidencias demuestran que Jesús nunca enseñó nada en contra de la observancia del sábado. Incluso esos debates que tuvo Jesús con los dirigentes de la época acerca de cuestiones del sábado, cuando se analiza el contexto verdadero, y eso lo vamos a hacer en un estudio posterior, cuando se analiza el contexto, uno encuentra que el debate real era en relación a que cosas eran lícitas o no lícitas hacer en sábado. O sea, el debate no es, ¿está vigente el mandamiento del sábado, sí o no? ¿Tenemos que seguir guardando el sábado, sí o no? No, eso no era discusión. Todos estaban de acuerdo con que sí, el sábado hay que guardarlo. Solo que los fariseos decían, no se puede esto, no se puede esto, no se puede esto, no se puede aquello, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, y cargaban el sábado. Y Jesús dijo, miren, no inventen mandamientos, no traigan tradiciones, cosas que ni ustedes mismos pueden cumplir. Jesús estaba en contra de la forma en la que los dirigentes de la época guardaban el sábado, y ese era el debate. Pero nunca estuvo en discusión, o en debate, o en duda, si el sábado estaba vigente. Jesús guardaba el sábado. Su obra médico-misionero la realizaba en los 6 días de trabajo. Al ponerse el sol, entonces iniciaba su obra médico-misionero, pero el sábado iba a las sinagogas, estudiaba la Biblia, se reunía, se congregaba, o bien salía a enseñar a las calles, a predicar el evangelio. Pero Jesús guardó el sábado. Sus discípulos, tras su muerte en la cruz, seguían guardando el sábado. Y vamos a ver qué más dice el libro de Hechos. Vamos esta vez a Hechos capítulo 13. El mismo Lucas sigue contándonos acerca de esta historia en Hechos 13, y vamos a leer el versículo 14. Hechos 13:14 dice, y ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Aquí tenemos una prueba de que los discípulos de Jesús, los cristianos, todavía asistían a la sinagoga y se reunían los sábados para participar del culto que ahí se hacía. En el versículo 27 leemos lo siguiente: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarle. Aquí está hablando Pablo, si no me equivoco. Bien, y está explicando el hecho de que aunque los judíos en las sinagogas cada vez que se reúnen leen el Antiguo Testamento, leen las profecías del Mesías cada sábado, o sea, esto es un hecho, ellos sin saberlo cumplieron estas profecías en Jesús, sin darse cuenta que lo que leen cada sábado en la sinagoga ya se había cumplido. Y ahora, por supuesto, hay un debate en esta sinagoga, en este sábado hay un debate acerca de la cuestión del Mesías, de quién es Cristo,
Y producto de eso se cumple lo que dice, señala el versículo 42 y 44. Dice el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga, o sea, de este debate acerca de la cuestión del Mesías, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, porque algunas personas les van a argumentar de que, bueno, sí, es verdad que hay varias reuniones en la sinagoga, en sábado, en la historia del libro de Hechos, cristianos como Pablo que asistían a la sinagoga en sábado para discutir con los judíos. Es verdad, pero ellos iban a la sinagoga no porque guardaban el sábado, no se reunían el sábado porque pensaban que tenían que guardar el sábado, sino porque iban allí a los judíos para rescatarlos para el cristianismo, para convencerlos de que Jesús era el Mesías. No para guardar el sábado con ellos, no. Era para debatir, para discutir las Escrituras y rescatar a los judíos de su engaño. Ellos, por esa razón es que iban y se reunían en la sinagoga. Pero esto es un error. ¿Saben por qué? Queda demostrado en los siguientes versículos. Dice, salieron ellos de la sinagoga, versículo 42, de los judíos. Y dice lo siguiente, los gentiles, no los judíos, sino los gentiles, les rogaron que el siguiente día de sábado les hablasen de estas cosas. ¿Por qué le dicen que el próximo sábado? ¿Por qué no le dicen, mira, mañana es el primer día de la semana, entre comillas, día del Señor, según como se dice actualmente? Vamos a reunirnos mañana. Vamos a estudiar. No. ¿Por qué? Porque el primer día, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto día eran días de trabajo, días de ocupación. No eran el día santo del Señor de descanso, donde uno podía dedicar todas las horas de ese día al estudio de la palabra y a la adoración a Dios. Así que por eso los gentiles, conociendo de que los cristianos sí guardan el sábado, los citaron para que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. ¿Queda claro? Ya esto no es una reunión en una sinagoga, ya esto no es para ir a predicarle a los judíos, es una reunión con los gentiles en sábado. Una cita entre cristianos y gentiles para hablar acerca de Cristo. Y vamos a leer ahora el versículo 44. Dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Ese próximo sábado, la cita que se acordó, casi toda la ciudad se había reunido para escuchar acerca de Cristo, escuchar la palabra de Dios. Ese fue un sábado con una gran congregación, observado por los cristianos y por los gentiles que se reunieron para escuchar la palabra de Dios. Pero estas no son las únicas evidencias. Si vamos al capítulo 16, leemos el versículo 13 allí. En Hechos 16:13 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bien, aquí encontramos otra reunión en sábado. Ciertas mujeres tenían la costumbre, ya que ustedes pueden leer aquí que dice donde se solía hacerse. Donde solía hacerse esta reunión. Era una costumbre, era un hábito reunirse cada sábado a la orilla del río, obviamente para santificar el sábado. Había una reunión de mujeres y aquí nuevamente encontramos a los cristianos participando en esta reunión. ¿Es en una sinagoga? No. ¿Es una reunión llevada a cabo por judíos? No. Así que no es una cuestión de estar judaizando. Es que realmente los cristianos guardaban el sábado. Se reunían el sábado para santificarlo, para adorar a Dios y estudiar la palabra de Dios. Vamos al capítulo 17, versículo 2. Allí se habla de una costumbre que tenía Pablo. ¿Recuerdan? Lucas 4:16, donde dice que Jesús, como acostumbraba, entró en la sinagoga un día de sábado. Lucas 4:16, Jesús iba a la sinagoga el sábado. Ahora se dice lo mismo de Pablo. Y esto es importante en Hechos 17:2. Dice allí, y Pablo, como acostumbraba,
fue a ellos por 3 días de reposo y discutió con ellos 3 sábados consecutivos. ¿Y por qué las reuniones eran sábado tras sábado? Los gentiles le dijeron, no, el próximo sábado vamos a reunirnos. Toda la ciudad se reunió. Y ahora Pablo dice que fue por ellos 3 sábados para discutir sobre las profecías mesiánicas, sobre el Evangelio. Pablo acostumbraba también a ir a la sinagoga el sábado, a santificar el sábado, guardar el sábado como lo hacía Jesús también. Podríamos decir que Pablo era un verdadero cristiano, porque seguía el ejemplo de Cristo. Como Cristo acostumbraba a ir a la sinagoga el sábado, Pablo también iba a la sinagoga el sábado. Vamos a Hechos 18:4. Hechos 18:4, leemos allí. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y también a quienes y a griegos. Así que la cuestión aquí no es solo por los judíos. Discutía en las sinagogas, porque era su costumbre ir todos los días, todos los sábados, todos los días de sábado a las sinagogas, y persuadía a judíos y a griegos. Y si ustedes leen el versículo 11, se recalca que Pablo estuvo allí cerca de 1 año y 6 meses. Y si estuvo haciendo esto todos los días de sábado, todos los días de reposo, evidentemente tenemos una prueba aquí bien grande de que Pablo santificaba el sábado. Pablo guardaba el sábado. Y una vez más señalamos el hecho de que el escritor que está detrás de esta historia es Lucas, y está escribiendo eso mucho tiempo después de que ya ocurrió. Y Lucas señala al escribir que estos eventos ocurrieron en reposo, en Shabbat, en Sabbat, que es el término que se usa para sábado. Usó el término reposo. Él seguía denotando en todos sus escritos que este séptimo día era un día sábado vigente para los cristianos. Continuaba siendo el sábado el reposo del pueblo de Dios, de los cristianos. Nunca vamos a encontrar en el libro de Hechos ninguna aclaración, ninguna orden, ninguna transferencia de día, que la solemnidad aplicada al sábado haya sido transferida al domingo. Podemos leer todo el libro de Hechos y no vamos a encontrar ninguna evidencia en favor de alguna supuesta observancia del domingo como día del Señor, o que se haya hecho alguna transferencia de día de reposo, de sábado a domingo. Eso no está en la Biblia, no está en el libro de Hechos. No hay ningún mandamiento, no hay ninguna observación, ninguna aclaración al efecto de que se haya hecho algún cambio en la ley de Dios, o que el sábado haya sido abolido. Eso no es bíblico, no está en la Biblia. El último texto que vamos a leer es Mateo 24. Mateo 24, ese es el último texto que vamos a leer en el día de hoy. Mateo 24, versículo 20. Este es un texto clave, un texto importantísimo, y usted tiene que conocer su significado en torno a la doctrina del sábado. En Mateo 24, 20, dice ahí Jesús: orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni en día de sábado. Esto deberían señalarlo en sus Biblias. Es un texto sumamente importante. Ahora, detrás de ese texto hay un contexto que hay que entender. Y el contexto está en Mateo 24, versículos 1 y 2. Dice allí: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿El contexto de qué viene hablando? De la destrucción del templo de Jerusalén. Jesús había estudiado las profecías del Antiguo Testamento, particularmente del libro de Daniel. Sabemos que es del libro de Daniel porque se menciona en el versículo 15. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y continúa dando ciertas indicaciones. Así que Jesús estudió las profecías del libro de Daniel, que hablaban acerca de un desolador que iba a venir con inundación, que iba a destruir el templo, iba a haber devastación. Y Jesús llegó a la conclusión de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido. Hablándonos acerca de ese tiempo, Jesús nos da ciertas características
ciertas señales que nos indicarían que ya ese tiempo estaba por llegar. Y hablándonos de esa persecución, leemos desde el 16 en adelante, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de sábado. Y Jesús está hablando de un evento futuro a su experiencia aquí en la tierra. Esto iba a ocurrir mucho tiempo después del sacrificio de Cristo en la cruz. Y hablándonos de ese tiempo, Jesús dice que debían sus discípulos, sus seguidores, los cristianos, debían orar y velar para que la huida no fuese ni en invierno ni en sábado. Ahora, si Jesús pensaba abolir el sábado, si Jesús pensaba enseñar a los cristianos de que el sábado iba a quedar anulado en la cruz y que ya no iba a ser más obligatorio cumplirlo, ¿cómo pues entonces señala que es importante que estemos velando y orando para que el momento de la huida no sea en sábado? Cuando ustedes vean la ciudad rodeada de soldados, cuando se imponga la dominación desoladora, el sitio de Jerusalén, huyan, pero velen antes de huir, que no sea en invierno ni en sábado. Saben, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por primera vez en el año 66 por el general Sextio Galo. Luego se retiró inexplicablemente. Y en el año 70 volvió Tito para destruir Jerusalén. Y en el año 70 el templo de Jerusalén fue finalmente destruido. Desde el año 66 hasta el año 70 básicamente tuvieron una oportunidad de 3 años y medio para huir. Durante 3 años y medio podían muy bien velar de que no fuese ni en invierno ni en sábado para no transgredir el sábado mediante una huida. Solo si Jesús esperaba que sus discípulos estuviesen guardando el sábado alrededor del año 70, tiene sentido este mandamiento. Jesús sabía de que su iglesia, los cristianos que vivieran allí en Jerusalén, que estuviesen en el evento de la destrucción del templo de Jerusalén, iban a estar al pendiente de las profecías para que la huida no les tomase ni en invierno ni en sábado. Lo que demuestra que la iglesia de Dios iba a estar guardando el sábado mucho tiempo después de su crucifixión, mucho tiempo después que Él regresara al cielo. Y lo que demuestra también de que Cristo nunca quitó el sábado. La cruz nunca abolió el sábado. Y el día de hoy esto es lo que hemos demostrado. Que el sábado no solo fue instituido en el Edén, sino que fue observado hasta la vida de Cristo, fue observado por los primeros discípulos, fue observado por la iglesia cristiana en el libro de Hechos, y fue observado al menos hasta el año 70, cuando la destrucción de Jerusalén. ¿Cuándo entonces se quitó el sábado? ¿Cuándo quedó abolido? Porque no fue en la cruz. Cristo no dijo que iba a abolirlo, y tampoco estaba abolido cuando fue destruido el templo de Jerusalén. Todavía estaban velando y orando para que no tuviesen que huir el sábado. Bueno, en el próximo estudio vamos a continuar nuestro análisis acerca de la eternidad del sábado. Que Dios les bendiga. Amén.